Listo, muchachos. Bueno, entonces, bienvenidos a todos. Esta ya es la tercera clase del tercer corte. Nos quedan solamente dos clases para poder finalizar este tercer corte y pues poder finalizar este primer semestre del año 2021. Bueno, desde la clase pasada, listo, Angie, gracias. Desde la clase pasada empezamos a hablar acerca del tema de bioempaques. La idea pues es, como les decía en la clase anterior, poder seguir en este tema, sobre todo como comprometernos con el tema y saber que pues hoy en día se pueden diseñar y producir envases, empaques y embalajes que sean mucho más amigables con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, pues para esto vamos a dar inicio a la clase de hoy, ya pues conscientes un poco más acerca de la contaminación de algunos tipos de envases, empaques y embalajes, especialmente de la contaminación ocasionada por el plástico. Bien, entonces, ante lo que veíamos la clase pasada, que pues es evidente que el plástico, que los envases, los empaques y los embalajes son esta industria para la cual se manda a producir más plástico en comparación con otras industrias como la textil o de construcción u otras que veíamos en una gráfica de la clase pasada. Entonces, pues ya conscientes, digamos, de la contaminación y el daño que estamos ocasionando y también conscientes del concepto de sostenibilidad y de desarrollo sostenible que está muy enlazado con las acciones que hace el hombre por vivir, por subsistir y por generar un desarrollo en su presente, teniendo en cuenta pues las consecuencias a futuro, nos vamos a preguntar en esta clase qué podemos hacer. Acá me hizo falta una tilde en la E de qué, pero bueno, la idea es esa, preguntarnos qué se puede hacer entonces. Quiero entonces empezar la clase preguntándoles a ustedes, ¿ustedes qué piensan que podemos hacer ante esta situación del plástico, ante esta situación de la contaminación? Quiero preguntarles a ustedes qué podríamos hacer. Los escucho. ¿Qué se les ocurre o qué han escuchado? No sean tímidos. Profesora, buenas noches. Buenas. Justo en lo del foro, yo comentaba la situación de algunos países eh, que están regulando de pronto la utilización de los plásticos. Se fueron con la parte legal, hicieron proyectos, obligaron a las empresas de pronto a utilizar ciertas marcas como un punto verde en algunos productos para poder darle mejor disposición. Eh, yo pienso que falta mucho control a la hora de la utilización de los productos o de los empaques que son como plástico. También falta de pronto, no sé, incentivar a la comunidad, incentivar a las empresas. Siento que el gobierno de pronto no enfoca esa parte del manejo de los residuos y en especial los plásticos. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Tiene algún aporte? ¿Qué podríamos hacer nosotros o qué podría hacer el Estado para poder mitigar esa Profe, situación? Sí, cuéntame, Marian. buenas noches, profe. ¿Qué iba a decirle yo, profe? Yo creo que, o sea, lo que puede aportar el Estado, como que por decirlo así, en esta problemática es que se incluyan como que en el plan de desarrollo de las instituciones públicas o también las privadas de educación para que los niños vayan desde pequeños inculcándoles los hábitos de, o sea, de cuidado del medio ambiente y también como que de reciclaje. Y por parte de las empresas, creo que el otro día con mis compañeros que estábamos haciendo un proyecto, o sea, pensamos que había que inventar como un modo de que los productos desechables, los plásticos, volvieran otra vez
a la empresa, así como los retornables, por decirlo así. Pero también esos que no son así duros, sino los plásticos esos más frágiles, por decirlo así. ¿Para qué? Para que se aplique una parte que de la economía circular, que es la que dice como que no se tenga que extraer otra vez nueva materia prima, por decirlo así, y se ahorre un proceso grande y evite que, o sea, que haya más aporte a la contaminación. Ok, muy No sé si bien. me hagan Dijiste entender. algo importante de economía circular. Yo sé que les expliqué el concepto en la clase pasada. Sin embargo, les puse en la clase 13, les puse un video acerca de lo que trata la economía circular para que ustedes terminen de entender, ¿sí? Ese video está en la Exacto. semana de la clase 13. Es muy bueno, se los aconsejo. Entonces, bueno, muchas gracias por tu aporte, Marian. ¿Alguien más? Profesora, buenas noches. Buenas noches. Yo diría que de pronto desde el gobierno se deben implementar unas medidas, se deben tomar unas medidas que de alguna manera, al igual que como los estándares de seguridad, las empresas deban cumplir mínimamente. Eso ha llegado hasta tal grado de que mínimo toda empresa, como ya decía, debe cumplir esos estándares incluso para contratar con otro tipo de empresa y si no, esta es sancionada. Sin embargo, en tema ambiental no es tan riguroso y puedes o no puedes cumplir, no es como un factor determinante para que puedas aplicar o no para ciertos tipos de contratos. Entonces es más, se ve más como las empresas o las industrias grandes, pero no de pronto de las más pequeñas o las que más se presentan. Entonces, sí, de pronto establecer con más rigor esas medidas, Así es, pues de muchas alguna manera gracias. se van obligadas a cumplir sí o sí. Sí, 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 muchas gracias, Jerica, por tu aporte. Bueno, entonces vamos a ver qué, digamos, qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer hasta el momento? Pues además de todo lo que ustedes han dicho, que me parece muy pertinente. Entonces, ciertamente se puede ejercer un cambio a partir del gobierno, ¿verdad? También de los consumidores, que somos pues prácticamente nosotros, y por supuesto de las industrias. Yo la clase pasada les comentaba la relación que existe entre la producción y el consumo. ¿Sí recuerdan? ¿En qué sentido se maneja o quién influencia a quién, más bien? ¿Será que la producción influencia el consumo o el consumo a la producción? ¿Recuerdan que lo discutíamos la clase pasada? A ver, muchachos, los escucho. ¿Cuál es esa relación? ¿Qué influencia qué? ¿La producción al consumo o el consumo a la producción? Ok, muy bien, Angie, es mutua, ¿sí? Como es mutua, no podemos dejar toda la responsabilidad ni en los consumidores ni en las industrias. También hay que darle responsabilidad al gobierno, porque pues del gobierno es que vienen como las máximas o las leyes o las políticas, las cuales terminan acatando las industrias y por consiguiente pues los consumidores o los clientes son los que vienen aceptando esto que viene de los, de los altos mandos o niveles pues altos. Em, Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que los clientes también tienen un poder interesante sobre lo que se produce y las leyes que se formulan. Pero pues bueno, digamos que gran parte también de la responsabilidad radica acá, en estas políticas y leyes. Y entonces vamos a ver, digamos, un poco detenidamente lo que podríamos hacer a través de estos tres actores, de las industrias, los consumidores y pues el gobierno, que es el que plantea las políticas y las leyes. Bueno, pero antes de entrar a esto, quiero mencionarles algunos datos de países que prohíben los plásticos de un solo uso, que de hecho
Algunos de ustedes en las exposiciones que hicieron en el segundo corte sobre plásticos hablaron de ciertos países que ya estaban prohibiendo el plástico, ¿sí? Pues bueno, la prohibición de plásticos de un solo uso, por ejemplo, en la Unión Europea, perdón. Esta se dio el 27 de marzo del 2019, o sea, aproximadamente, sí, hace 2 años. Se prohibió los plásticos de un solo uso para el 2021, o sea, ya a este año se supone que está totalmente prohibido lo que son copitos. Ahí está en la imagen de la izquierda, están los copitos, los popotes, ¿ustedes saben qué son los popotes? ¿O saben qué es sinónimo de popotes más bien? Ok, muy bien, Carolina, pitillos. Así es, los popotes son pitillos. También los cubiertos, los platos, los agitadores esos que nos daban cuando íbamos a tomar café, por ejemplo. Productos que no están diseñados para ser reutilizados o reciclados de forma efectiva. Estos son los plásticos de un solo uso. Pues los que les damos un uso y ya, no sirven para nada más, para ni... Bueno, de hecho hay gente, yo recuerdo a mi familia hace muchos años, que reutilizaban estos cubiertos de plástico. Cuando uno iba a un paseo de olla o en alguna fiesta de algún cumpleaños, estos cubiertos se lavaban y bueno, luego se secaban, se echaban en una bolsa y los utilizábamos en otra fiesta. Pero eso también era porque antes, digamos, no era, como les digo, como tan económico y tan usual estar comprando cada vez que quisiéramos este tipo de cubiertos, entonces, o bueno, no sé si era porque mi familia en ese entonces no tenía tantos recursos, entonces reciclábamos y ahorrábamos en eso, pero bueno, hoy en día sí es cierto que la gente que aún no tiene esta conciencia de la contaminación que estamos ejerciendo sobre el medio ambiente, prefieren comprar plásticos de un solo uso e incluso icopores para no tener que lavar loza, por ejemplo, en alguna fiesta o en alguna reunión, en algún paseo de olla. Y pues realmente esto trae unas consecuencias bien importantes y negativas hacia el medio ambiente, ¿sí? Pero bueno, lo que les decía es que estos plásticos, sobre todo lo de los cubiertos, son plásticos que son un poquito más resistentes que los otros que vemos en la imagen y que, digamos, si tuviésemos cuidado, se podrían lavar y reutilizar nuevamente. Aún así, no son lo suficientemente resistentes, el plástico del cual o el material del cual están hechos, no dan para que se reducen tantas veces o se reciclen, ¿sí? Por ende, pues hay mucha contaminación, mucha, mucha, mucha. ¿Qué alternativa, por ejemplo, ustedes están viendo hoy en día a estos cubiertos, de plástico de un solo uso? Creo que eso ya se está viendo mucho acá. Los de bambú, ok, sí, hay otros. Por ejemplo, esto es muy frecuente los que han ido a Miniso o los que han ido a Joy, por ejemplo. Se ve un reemplazo de estos cubiertos. ¿De qué son? ¿No los han visto? ¿No han ido a Miniso nunca? ¿No chismosean las tiendas? Bueno, a mí sí me encanta chismosear las tiendas y curiosearlas. Me gusta mucho, bueno, me gustaba más antes que ahora vitrinear, entonces, pues sí, bueno, a veces como que me despejo con eso y me he dado cuenta que no solo en estas tiendas de marcas orientales, sino también hay unas propuestas de marcas nacionales que están haciendo un kit de cubiertos de metal. Entonces es para que uno los lleve como en un estuche en su bolso y pues si uno va a almorzar a un restaurante y le quieren servir o quieren acompañar pues el plato de cubiertos de plástico de un solo uso, pues uno decir no, lo siento, voy a utilizar mis cubiertos que tengo acá y los saca uno del bolso. Son muy prácticos realmente. Bien, los copitos también están siendo reemplazados por material de madera, de bambú. Los popotes también por pitillos de metal. Y bueno, entre otros que vemos los agitadores, que antes eran de plástico, como unos tubitos de plástico, ahora están siendo reemplazados por palitos como de madera también, ¿no? Bueno, entonces, productos
¿Cuáles son esos productos o del plástico que justamente que se prohibieron a partir de este año? Son los que no están diseñados para ser reutilizados o reciclados de forma efectiva, como lo había mencionado. Plásticos oxodegradables y contenedores de alimentos se incluyen en esta legislación. Bueno, se espera que para el 2029 haya una recolección del 90% de PET. El PET es el tipo de plástico que se suele reciclar. Esos son los que tienen potencial de ser reciclados o, sí, no tanto reutilizados, sino más bien reciclados, es decir, que vuelven al inicio de la cadena de suministro prácticamente como materia prima, al cual se les aplica un proceso físico-químico, más que todo químico, para que se convierta en material para realizar nuevo plástico, ¿sí? Como lo hemos visto en algunos ejemplos, ahora se hacen textiles a partir de fibras de plástico recicladas o incluso zapatos. Bueno, entonces los países de la Unión Europea empezaron a implementar digamos, esta ley, ¿sí? Entonces, pues ellos por ser países desarrollados nos llevan bastante tiempo, bastante innovación, bastantes iniciativas, políticas buenas, desarrollo como tal en cuanto a los países subdesarrollados o que están en desarrollo como Colombia. Bueno, entonces esto es en cuanto a políticas y leyes. No sé si ustedes han escuchado algunas ciudades acá en Colombia o algunos municipios que están o propusieron sus propias leyes y políticas para prohibir el uso de plásticos de un solo uso. ¿Han escuchado algún municipio en Colombia? ¿Nada? No, muchachos, ustedes no ven noticias sostenibles. Bueno, hay un municipio en el departamento de Boyacá que no recuerdo muy bien el nombre. Déjenme revisar acá rápidamente en Google. A ver, prohibición de plásticos de un solo uso en Colombia. Bueno, ya les comento acerca de esto, pero quisiera ver, hay una en Boyacá, quiero decirles cuál es exactamente ese municipio. Es un municipio caracterizado porque produce o comercializa bastantes postres hacia los turistas, pero es que no recuerdo muy bien el nombre. A ver, tengo acá la noticia, dice, el departamento de Boyacá a través del decreto 383 del 21 de junio del 2019 prohíbe el plástico de un solo uso no biodegradable y poliestireno expandido en los procesos de contratación. Bueno, no me dice exactamente cuál es el municipio, pero bueno, sé que Boyacá tomó la iniciativa en este sentido, ¿sí? Ese era el dato que les tenía. Bueno, esto no lo voy a pasar. En cuanto a bueno, les quería comentar también cuáles son digamos, como las iniciativas que se están haciendo en Colombia. Se está planteando una ley de Colombia, una iniciativa a partir del 1 de enero del 2025, en el cual pues en el país estarían prohibidos los siguientes elementos de plástico de un solo uso, como cuáles: las bolsas utilizadas para embalar periódicos, mezcladores y pitillos para bebidas, soportes plásticos para las bombas de inflar. Se me perdió la noticia. Un segundo. Ok, ya. Soportes plásticos para las bombas de inflar, envases y recipientes para contener o llevar alimentos de consumo inmediato,
láminas o manteles para servir, empacar, envolver o separar alimentos de consumo inmediato, soportes plásticos de los copitos de algodón o hisopos flexibles con puntas de algodón, plásticos utilizados en el sector de la construcción para protección de vidrios, puertas, baldosas y accesorios de baño. Entonces, para que vean, esto es una ley que se piensa implementar más o menos en el 2025, o sea, ya en 4 añitos. Y se espera pues que eh, se prevé que para el 2050 habrá en el mundo alrededor de 12.000 millones de toneladas de basura plástica en los vertederos y espacios naturales. Entonces, por eso es que es importante empezar a reducir. Digamos que Colombia ya determinó una política que nosotros nos hemos visto directamente implicados en ella y es la de las bolsas de plástico sobre todo en los supermercados de cadena, ¿sí? Que cobran ya por la bolsa cuando antes no lo hacía. Este cobro no es nada más que un desincentivo a la compra o al uso de estas bolsas de plástico. Quisiera escuchar como la opinión referente a esto. ¿Qué les parece? ¿Cómo ha sido la transición? Em, no sé, quisiera escuchar como la opinión de ustedes respecto a este tema. Profesora, pues ha sido buena idea. Yo hago algunas cosas, ya no pido bolsa, cargo con una bolsa cuando voy a comprar algo. Bueno, yo les voy a ser sinceros, a mí a veces se me pasa, o sobre todo cuando no voy con la intención de comprar nada y resulto comprando algo. Como que digo, yo siempre debería cargar una bolsita en el bolso, pero eso a veces es un poco más como de maleta. Eh, Sin embargo, pues yo como que me reprendo a mí misma y digo, no, bueno, la próxima voy a cargar con algo así sea, no sé, por qué compro y por qué no en, la- compro. en las tiendas de uno, si no quiere llevar la bolsa, hay cajas. Ah, sí, claro, Entonces, esa es es una bueno. alternativa muy buena, ¿no? Aparte que las cajas se reciclan. Así es, así es, así es. Bueno, realmente yo creo que al principio les afectó a muchas personas, digamos que no sé si ustedes se dieron cuenta de que sobre todo a las personas mayores les disgustó como la idea, que le empezaran a cobrar 50 pesos por una bolsa de plástico. Pero a medida que fue pasando el tiempo, nos fuimos acostumbrando a la idea y ya somos un poco más conscientes. Por ejemplo, mi abuela al principio no le parecía para nada esa idea. Ahora ella con tal de que no le cobren la bolsa de 50 pesos, ella lleva siempre en su bolso muchas bolsas para poder empacar su mercado. Ha sido una transición difícil, no es completa, digamos que no se ha erradicado totalmente el uso de las bolsas de plástico, pero esa es la idea, que algún día se llegue a erradicar y que usemos bolsitas más resistentes hechas con algún textil o de fique o bueno, estas bolsas que no sé muy bien qué material son, que son las que normalmente vende de uno o bueno, también el Éxito o Jumbo. Casi todos los supermercados de cadena ya tienen bolsas para comprar. Bien, ahora, ¿qué pueden hacer las industrias? Las industrias, entonces recordemos el tema de sostenibilidad que hablábamos la clase pasada, ¿sí? Satisfacer las necesidades actuales, o sea, satisfacer las necesidades de las personas que estamos en este presente sin comprometer la capacidad que van a tener nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y de ahí para adelante, de que ellos satisfagan sus propias, digamos, necesidades. Porque si nosotros acabamos con todos los recursos de la tierra o contaminamos el hábitat en el que vivimos o contaminamos pues el lugar en el que vivimos, imagínense nuestros nietos, bisnietos, hijos, etcétera, sin los recursos necesarios para poder ellos satisfacer sus necesidades o vivir en buenas condiciones simplemente porque a nosotros no se nos dio la gana de disciplinarnos, de cambiar, de aprender y de, digamos, ponernos a tono con estas leyes políticas
que está implementando el gobierno, al igual digamos, las industrias que no fueron juiciosas, porque pues no vamos a decir que esto solamente es responsabilidad del consumidor, ¿verdad? Esto también es responsabilidad de las empresas y las industrias. Todos debemos ponernos de acuerdo en ello. ¿Para qué? Justamente para que una vez lleguemos a esta tierra o estando en esta tierra, dejemos nuestro hogar mucho mejor de lo que lo encontramos. No sé si ustedes han escuchado esa frase por ahí. La idea, digamos, de uno llegar acá y poder disfrutar de todo esto es dejar el lugar mejor de lo que uno lo encontró, digamos, en agradecimiento a todo lo que la tierra nos ha brindado, ¿sí? Bueno, ¿y cómo hacer parte entonces de la solución? Bueno, entonces acá está en inglés, yo voy a intentar traducirles, coloqué la imagen pues porque me pareció bastante interesante, pero bueno, dice fase uno. La fase uno es establecer qué y dónde o cuál y dónde o cuáles y dónde están los plásticos siendo usados, ¿sí? Entonces, en una empresa, ¿dónde estoy usando plásticos? ¿Dónde y qué tipo de plásticos estoy usando yo? Entonces, pues acá hay que empezar a ver, ya ustedes como futuros ingenieros industriales, empezar a hacer una evaluación de los procesos de la empresa. Si estoy usando plásticos en tal parte, en los envases, en los empaques, en los embalajes, en las máquinas, en los recipientes en los que los empleados pues toman sus bebidas, en el restaurante de la empresa, en fin, como empezar a revisar cada proceso de la empresa. Si ustedes quieren generar una solución en la empresa en la que estén trabajando, deben hacer una evaluación de los procesos. Ir por parte evaluando los procesos e ir identificando. La segunda fase es medir qué cantidad o how much plastic is in our supply chain, qué cantidad de plástico está en tu cadena de suministros. Entonces, una vez yo hago la fase 1, que es determinar en qué parte de la cadena de suministro yo estoy usando plástico, la siguiente fase viene siendo calcular o medir la cantidad de plástico que se está usando en los procesos o en cada parte de la cadena de suministro. Que de hecho ustedes a este punto digamos, de la carrera, ya sea, bueno, que estén proyectándose para ser un técnico, un tecnólogo o un profesional, ya a este punto ya deben saber cómo se comporta, digamos, una cadena de suministro o cuáles son, por ejemplo, los principales procesos en una cadena de suministro. Entonces ya están en la capacidad de identificar esos procesos y hacer un seguimiento. Y pues bueno, medir qué cantidad, revisar con compras, por ejemplo. Una alternativa puede ser ir a compras y revisar la cantidad de plástico que se están comprando o hacer una inspección, digamos, al presente, ¿sí? Ustedes yendo a los procesos que tiene la empresa y hacer una medición, hacer ese ejercicio, hacer esa investigación y medir esa cantidad de plástico. La fase 3, una vez entonces identificado dónde se encuentra el plástico que está siendo usado en la cadena de suministro y una vez determinada la cantidad que se está usando en cada parte de la cadena de suministro, viene siendo crear o proponer más bien ideas y soluciones. La idea con toda esta fase 3 es innovar para encontrar las soluciones. Entonces acá hay que hacer una lluvia de ideas, que eso creo que también ustedes ya lo deben saber hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para disminuir esa cantidad de plástico que se está implementando? ¿O qué podemos hacer para sustituir el plástico que se está implementando? ¿O qué podemos hacer para eliminar el plástico que se está implementando en cada una de las actividades, de los procesos de la cadena de suministro? ¿Sí? Acá entonces pues digamos que nos podemos hacer varias preguntas. Ustedes como futuros egresados pueden hacerse varias preguntas que van a alimentar esa lluvia de ideas, como por ejemplo, ¿will it impact the customer's experience? Entonces, una vez ustedes tengan esas ideas y soluciones, ustedes se van a preguntar, bueno, ¿será que mi idea y mi solución
va a impactar la experiencia del cliente. Entonces, bueno, ahí tendrán ustedes que reunirse con compañeros de trabajo o ustedes mismos analizar muy bien la respuesta. Si lo impacta positivamente, perfecto. Si lo impacta negativamente, pues bueno, digamos que busque una nueva solución. Un ingeniero, un futuro ingeniero justamente se le capacita para que llegue a tener ingenio a través de todas las herramientas que se les enseñan a lo largo de la carrera. Bueno, otra pregunta que se pueden hacer es how will it impact processes? O sea, ¿cómo esto impactará a los procesos? Es decir, ahí digamos se muestra unos dibujitos de dominó. Cuando uno le pega una de esas fichas, se produce el efecto dominó, que es que se desbaratan todas o se bajan todas las fichas con ese pequeño golpe que se da inicialmente. Entonces, ¿qué pasa si yo en una parte de la cadena quito o reemplazo o disminuyo el plástico que se está usando? ¿Será que esto va a traer graves consecuencias en la cadena de ahí hacia adelante, o sea, del punto en el que estamos evaluando hacia adelante? Entonces lo mismo, si es positivo, si es negativo, si es positivo, súper, si es negativo, pues bueno, miremos otra idea u otra solución. Otra pregunta es, will it change the process times to make this quicker, longer? Es decir, esto cambiaría los tiempos de los procesos para hacerlos más largos o más rápidos. Entonces, ustedes saben que uno de los objetivos que tiene la logística o que tiene la cadena de suministro, además de generar utilidades, que las utilidades son reflejo de generar ingresos y de reducir costos a través de estrategias, además de este objetivo de producir utilidades para una empresa, pues para que se pueda sostener en el tiempo, hay otro objetivo muy importante de la logística que es poder satisfacer al cliente. Entonces, si yo hago los procesos más largos con estas ideas que estoy proponiendo, pues bueno, la verdad es que creo que no le va a caer para nada bien al cliente, porque el cliente hoy en día quiere las cosas más rápido, ¿sí? Ahora, si con estos cambios que yo pues voy a querer implementar, realizo los procesos mucho más rápidos, pues súper. Voy a disminuir el tiempo del ciclo del pedido del cliente. Ahora, otra pregunta súper importante que tiene relación con lo que acabé de hablar es, ¿esto añadiría o removería costos? O sea, ¿subiría o disminuiría los costos? Digamos, esta idea o esta solución que estoy planteando para la empresa. Muy importante porque por lo que les digo, las cadenas de suministro y la logística como tal tienen dos objetivos fundamentales: satisfacer al cliente y aumentar las utilidades. Y ustedes saben que las utilidades se derivan de reducir costos y generar ingresos. Entonces, si yo estoy disminuyendo costos, magnífico, pero si estoy añadiendo costos, pues bueno, habría que evaluar si, por ejemplo, los clientes comprarían algo que tenga, algo que en la cadena de suministro tenga disminución de plástico y por el simple hecho de que tenga menos plástico y el cliente tenga, digamos, una conciencia ambiental, pues lo compre, porque es que eso pasa hoy en día. Digamos que la conciencia del cliente o del consumidor está cambiando, sobre todo el consumidor que es educado en el sentido de que tiene una formación en cuanto a las consecuencias de su consumo, ¿sí? Es decir, si él ve que puede comprar, por ejemplo, una botella de agua de vidrio y una botella de agua de plástico de ese que no es ni reutilizable, ni retornable, ni reciclable, ni nada, y tiene esta conciencia como ambiental, eh, prácticamente a él no le importaría pagar un poco más por utilizar o por comprar un agua que venga envasada en una botella de vidrio, porque siente que con eso está contribuyendo, con esa decisión está contribuyendo a mejorar la situación del mundo en cuanto pues al medio ambiente, la situación del cambio climático, etcétera. Ciertamente se sabe que una botella de vidrio se puede retornar a una empresa para que sea reutilizada. Entonces, pues bueno, ahí estaría ya la conciencia del cliente. Y finalmente tenemos la fase 4, que es la implementación. Es decir, una vez se han
Una vez se ha identificado el plástico en la cadena, dónde está el plástico o dónde está siendo usado el plástico en la cadena de suministro, se ha estimado la cantidad de plástico que se utiliza, se han generado ideas y soluciones para poder disminuir, mitigar o eliminar o reemplazar el plástico y han sido evaluadas dichas soluciones e ideas, pues la fase 4 es implementar. Implementar las ideas, ¿sí? Cuando uno implementa buenas ideas para poder disminuir, mitigar, reemplazar, etcétera, el plástico o lo que sea que esté contaminando digamos, en una cadena de suministro de una empresa, se van a generar, por ejemplo, se va a, a generar ciertos certificados o ciertas distinciones por parte de la empresa. Por ejemplo, va a haber neutralidad de costos en cuanto a que normalmente las empresas no evalúan el costo de la contaminación, pero si contrarrestan el costo de que ellos contaminen con el costo de adquirir cierto material, digamos a la hora de emplear y de implementar ideas sostenibles, este costo viene a ser neutral, porque ya no se elevarían tanto los costos de contaminación o de penalizaciones por contaminación, ¿sí? Tal vez se incrementen un poco los costos de llevar a cabo la idea, pero como les digo, a la larga disminuyen los costos por penalizaciones por contaminación por parte de la empresa y esto haría pues que los costos fueran neutrales. Ahora se pueden dar incluso a empresas que fomenten, implementen este tipo de ideas y soluciones sostenibles, se les pueden dar algunas credenciales de mejoramiento de la sostenibilidad que tiene la empresa o se les pueden dar algunos certificados. Y estos certificados muchas veces se traducen en que en los empaques de sus productos venga algún logo de certificado y esto haga que un consumidor desee consumir o comprar más un producto que tenga este sello o este certificado que un producto que no lo tenga. Y bueno, además de esto, implementar este tipo de ideas sostenibles agrega valor a la marca, un valor que hoy en día está cogiendo como más importancia y es el valor de la sostenibilidad. ¿Alguna inquietud hasta el momento? ¿Alguna inquietud? ¿No? Ok, bueno. El que calla otorga. Pues voy a seguir. Bueno, recordemos por acá estos procesos prácticamente que hacen parte del ciclo de vida de un producto, ¿sí? Recuerden que la idea es pasar de una economía lineal a una economía circular. Entonces, ¿qué hay? Hay extracción, inicialmente en un proceso convencional hay extracción de materias primas. Dichas materias primas son transformadas y se les da un valor agregado a través de procesos productivos. Una vez se tiene el producto terminado, estos productos son envasados, empacados o embalados. Y bueno, acá hay una parte, digamos, importante en la que se usa sobre todo el plástico. Luego se pasa a la actividad de distribución en la que le llega al cliente su pedido, el cliente pues hace uso del producto y el envase, el empaque y el embalaje lo desecha, el cual pues llega al fin de su vida útil. La idea es que cuando llegue a este punto no se pierda en un relleno sanitario, sino que pase inmediatamente a ser parte de las materias primas, pero ya no serían materias primas extraídas directamente de la tierra, sino serían materias primas recicladas que luego irían al proceso productivo nuevamente y pues bueno, ahí seguiríamos el ciclo que es el que contempla la economía circular, ¿sí? Bueno, otras iniciativas, por ejemplo, bueno, antes de hablar de iniciativas, de otras iniciativas, ¿qué iniciativas conocen ustedes por parte de las compañías para poder eliminar, erradicar, disminuir, reemplazar el uso de plásticos? Cuéntenme.
Están muy callados hoy. Chicos, ¿por qué no me cuentan? A ver qué pasa. Están muy callados hoy. ¿Se están viendo la novela o qué? No es justo, muchachos. Dime. La pregunta que formuló, ¿cómo fue eso? Ok, ¿qué iniciativas ustedes han visto que están teniendo las empresas que hacen parte pues de la industria para poder mitigar, erradicar, reemplazar el uso del plástico? Profe, bueno, yo pienso han utilizado otras opciones. Hay empresas que disminuyó el uso del plástico y están utilizando otras opciones que son un poco más costosas, pero que cuidan al medio ambiente, como de pronto puede ser metal. Entonces, en mi caso, en la empresa donde yo trabajaban con bastantes tambores plásticos. Entonces, ya están buscando la manera porque también perjudica el medio ambiente y también se ha vuelto también bastante difícil de conseguir. Están utilizando tambores metálicos. Ok, bueno, Maida por acá dice, profe Esencia, perdón, construye casas con plástico, también parques, siendo así más amigables con el medio ambiente. Bueno, ¿ustedes conocen el concepto refill? Refill. ¿Nada? A ver. Ok, bueno, el refill es prácticamente es que creo que no se dice rellenado, sino el volver a llenar un envase para no tener que comprar otro envase. Bueno, por acá Ricardo Castilla dice que, profe, escuché sobre una empresa en Australia que le compra la concha de yuca a industrias alimenticias en Colombia para fabricar un tipo de bolsas que se desintegra en el agua e incluso servía como alimento para peces. Súper. A mí hay algunos productos que yo he comprado sí, en los últimos 2 años, que me los han entregado en bolsas que están hechas aparte de almidón de maíz. Por ejemplo, la otra vez fui a ¿cómo es? Punto, es este lugar que vende como cosas para, ¿cómo es? Ay, bueno, cremas para el cabello, productos para el cabello tipo afro. Y me entregaron los productos que compré en una bolsa hecha a base de almidón de maíz. Y esta bolsa es biodegradable, es decir, uno la puede dejar digamos, si yo quisiera enterrarla, pues en la tierra de alguna finca o de algún parque, pues esta se desintegraría y pasaría a ser parte del abono de, de la tierra, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a ver entonces algunas iniciativas. Entonces, am, a ver, por ejemplo, mm, hay algunas compañías, por ejemplo, Coca-Cola de México tiene una botella que es 100% reciclable, elaborada hasta con un 30% a base de plantas. Interesante, ¿no? Digamos, por ejemplo. Hay otras compañías, esta sí, pues sé muy bien el caso porque estuve en la empresa. ¿Ustedes conocen la marca de Natura?
¿Alguien ha escuchado la marca de Natura? Claro, profe. Bueno, la Sí, marca. profe. Ok, para los que no sepan, Natura es una marca de productos de cuidado personal, aseo personal, cosmética, etcétera. ¿De dónde es? ¿Los que saben? De Brasil. Muy bien, es de Brasil. Es muy parecida a las marcas colombianas como, bueno, no sé si Avon sea colombiana. Essica Level y Saison, esa creo que es de México, pero bueno, digamos que son como las que más se venden acá. Natura es mucho más costosa y es una marca brasilera y esta marca, perdón, ya está implementando desde hace un buen tiempo, pensaría yo que desde hace unos 8 años más o menos, o un poco más, está empleando el concepto de refill. ¿En qué consiste? En que tú compras la crema para la cara, por ejemplo, o la crema para el cuerpo, en un envase bastante resistente, como por ejemplo el vidrio o un plástico muy resistente. Y si se te acaba la crema o se te acaba el champú o se te acaba pues cualquier cosa que bueno, no cualquier cosa porque no se ha hecho con todos los productos, pero sí con algunos. Si se te acaba, por ejemplo, la crema de la cara, tú lo que puedes hacer es pedir em, la nueva crema para la cara, pero no en el en el base resistente, sino en un envase mucho más. Ellos lo llaman repuesto. Exactamente, gracias. No sé quién habló, pero gracias. Exactamente, el repuesto. Andrea. Ah, ok, Andrea. Andrea, el repuesto y pues simplemente uno coloca el repuesto en el envase que es más resistente que uno inicialmente compró y esto lo que hace es que reduce los costos, digamos, es mucho más económico comprar el repuesto que comprar el producto con el envase original, con el envase que es resistente. Eso, por ejemplo, es una de las iniciativas que están teniendo las empresas para poder justamente disminuir su impacto ambiental, ¿sí? Hay muchas otras iniciativas, por ejemplo, trabajar con productos mucho más orgánicos, que en sus procesos haya disminución en el consumo de recursos, como por ejemplo agua, o incluso esas últimas noticias que salieron de no testear en animales, de cuidar, había un corto que se llamaba, era como el corto del conejo Ralph, si no estoy mal, creo que se llama así, que vivía para hacer puras pruebas de maquillaje y pues eso lo tenía al borde, al borde prácticamente de la muerte, sí. Entonces, bueno, todo esto son iniciativas que se hacen justamente pensando en el desarrollo sostenible. Recordemos que el desarrollo sostenible no solo es para los seres humanos como especie, ¿sí? Sino también para poder sostener a las otras especies y que las otras especies se puedan seguir desarrollando y que esas otras especies, sus generaciones o los hijos de sus hijos, de los hijos de cada una de las especies que existen en este mundo, pues pueda tener cómo satisfacer, pueda tener a la mano los recursos que necesita para poder satisfacer sus necesidades básicas, sobre todo de comida, de agua, de sombra, entre otras cosas, porque los animales no son como, no tienen las mismas capacidades que nosotros de manipular los recursos y transformarlos y darles un valor agregado como nosotros lo damos. Ciertamente son inteligentes, pero no tienen la misma capacidad y eso los limita a ellos bastante. O sea, básicamente que la supervivencia de las otras especies en el planeta está a la merced de las decisiones que nosotros tomemos cada día, ¿sí? Bueno, Se llama razonamiento. dime. Por eso la diferencia del hombre y los animales, razonamiento. Puede razonar. Sí, puede razonar. Aunque, bueno, yo sí creo que hay animales que son muy inteligentes. Y por ejemplo, estos aves que construyen unos nidos muy pro, o sea, no sé, pienso que hay animales muy inteligentes. Lo que pasa es que nosotros pocas veces como que nos detenemos a mirar qué es lo que ellos hacen o cómo se comportan. Y muchas veces son limitados por nosotros, pero sí, o sea, cada especie como que tiene sus técnicas de supervivencia, de llamar la atención, de hacer su nido, de hacer su casa, en fin. Bueno, eh, acá hay otras ideas bien interesantes. Por ejemplo, está
está el Notpla. Ya les digo que es el Notpla. Voy a mostrarles acá el video. Pueden ver YouTube. Sí, señora. Ok. No tiene, creo que a ustedes no les sale el sonido, pero igual yo les voy a ir como comentando de qué trata el video. ¿Sí? Dice, vamos a ver si... ¿Cómo? ¿Si sale el sonido? Sí. Ok, bueno. Un poquito. Lo voy a silenciar igual porque no está en inglés, yo les voy acá como traduciendo. Dice, nosotros hacemos empaques sostenibles para reemplazar los plásticos de un solo uso. Acá dice, nuestros productos están hechos de Notpla, una mezcla natural de seaweed, eso creo que son algas y plantas. Seaweed creo que son algas y plantas. Nosotros desarrollamos máquinas y materiales para ayudar a las marcas a despachar, sí, o a, digamos, delivery es como sacar de sus procesos, sí, perdón, eso sería como que las empresas ya no tengan que ver o no tengan experiencias de plástico, o sea, que se liberen prácticamente del plástico. Entonces ellos desarrollan máquinas y materiales para que las empresas no tengan que usar más el plástico. Notpla Packaging o pues el empaquetamiento Notpla, los productos de esta marca no son solamente biodegradables, sino también edible, creo que es como consumibles. Esperen, les, les digo de una vez. Sí, para consumibles. ¿Consumibles? Ok, gracias. Ok, sí, ahí se ve que son consumibles. Eso no es tan buena idea, digamos, hoy en día por lo del coronavirus, que tratamos como de no tener tanto contacto con eso. Pienso que a la hora de implementarlo, o bueno, si es que ya está siendo implementado, hay que tener mucho cuidado. Dice, y pueden también ser aplicados como una línea para los usos tales como takeaway boxes. O sea, ok, pueden ser también aplicados de forma lineal en cajas, algo así. Miremos a ver qué nos muestra el video. Ok, o películas, ok, sí. O también para hacer películas, prácticamente reemplazar el vinipel. Nosotros hacemos el empaque, envase y embalaje desaparecer naturalmente. Bueno, entonces esta es una iniciativa por parte de las industrias para que vean pues que sí, realmente hay empresas que tienen como esta conciencia. Otra iniciativa es la marca Poboco. Ya les comento qué sería Poboco. Les voy a mostrar por acá. Poboco. The Paper Bottle Project. Son las botellas hechas a bases de papel. Dice por acá, una botella de papel en cada mano. Así será el futuro si nuestro proyecto de innovación tiene éxito. El potencial comercial y sostenible es enorme, sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer y todavía no hay botellas que pedir. Bueno, acá les dejo el nombre, creo que les voy a subir la página a la plataforma virtual para que ustedes vean cómo de qué está hecha. Acá está la botella indicando pues como
las características de estas, para que ustedes pues miren. ¿Qué es lo que están dedicados a resolver? Pues prácticamente el tema de dejar a un lado el plástico, sobre todo en las botellas, ¿no? Bueno, se los dejo para que ustedes lo chismoseen. Acá les pongo el video. Déjalo, profe, déjalo. Ahí está la pulpa de papel. Esa sería la botella de plástico. Es interesante porque uno normalmente lo que pensaría es que el papel en contacto con el agua, pues no, o con un líquido no resiste. Digamos que el papel se va a degradar en contacto con el agua. Quién sabe de pronto qué características tenga. Tal vez sea un poco similar a las características que tienen los materiales compuestos, como el Tetra Pak, que tienen una parte de cartón, tienen unas películas de un metal que creo que es el aluminio, si no estoy mal, y unas películas finas como que también de plástico. O sea, en fin, como el Tetra Pak es un material compuesto. Yo pensaría que es algo así, sin embargo, pues les voy a dejar la página para que ustedes la chismoseen. Bueno, qué otras cosas tenemos? Tenemos también las películas de plástico que están siendo reemplazadas por películas de almidones de yuca, de almidones de maíz, de almidones de la cáscara, de la pepa del aguacate, bueno, en fin, hay muchos almidones que están siendo usados, sobre todo lo de las cáscaras de algunos vegetales y frutas, porque resulta que en las cáscaras de las frutas y algunos vegetales, sobre todo más en las frutas que en los vegetales, hay un compuesto o hay unos compuestos que le dan rigidez a esas, digamos, a esas cáscaras que tienen las frutas. Y lo que se está haciendo, digamos, en los procesos hoy en día es que se extraen estos compuestos que le dan rigidez a este vegetal, ¿sí? O a esta fruta, se concentra y se puede crear una capa o un film que sea biodegradable y pues venga de alguna fruta o de un vegetal. Lo digo porque yo alcancé a hacer un experimento similar cuando estaba en la maestría, yo alcancé a extraer un compuesto a partir de la cáscara del cacao. Si alguno ha tenido la oportunidad de ver un cacao, la cáscara del cacao es bastante, bueno, es gruesa y es bastante dura además, ¿sí? Entonces, cuando las frutas o los vegetales, sobre todo las frutas, como les digo nuevamente, tienen una cáscara que es bastante dura, quiere decir que dentro de sus compuestos celulares hay alguno que le proporcione esa resistencia para que sea tan dura dicha cáscara. Entonces, cuando estas cáscaras se someten a un proceso químico o, bueno, físico-químico, se pueden extraer y si se concentran a través de otros procesos, pues bueno, se puede crear un film como este y reemplazar los films que hoy en día existen de plástico. Bueno, acá en la parte de abajo también tenemos unas bolsas que están siendo hechas ya, pues se está reemplazando las bolsas de plástico de un solo uso y se están usando más como el papel craft o también algunos residuos de algunas plantas para poder hacerlas, ¿sí? La otra vez escuchaba una noticia de que hay unos cubiertos que se están haciendo a partir de la pepa de la semilla del aguacate. Eso es como una propuesta o una idea que creo que tuvo México, porque pues ellos utilizan mucho aguacate en todas sus comidas y pues vieron la oportunidad de utilizar la semilla del aguacate para de allí hacer platos y hacer cubiertos del material que pues contiene la semilla, ¿sí? Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejar hasta acá. Y, qué pena,